Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que te queda al lado: te amo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, gracias, Señor, mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, porque tú eres el merecedor de toda esta gloria y toda honra es para ti, mi Dios. Bendice este lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu presencia, Señor, permanezca como siempre permanece en este lugar, mi Dios. Oh, mi Dios, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias al hermano de la batería, mi Dios. Hermano, Dios le bendiga, Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, lo guíe. Y que Él siga viniendo, Señor, todo domingo aquí a la iglesia, mi Dios, Padre de la gloria. Para que podamos disfrutar de toda esa música que Él tiene, mi Dios. Que tú has puesto, mi Dios, esa mano preciosa, Señor, en Él, mi Dios, para esa batería. Gracias, mi Dios. Amén. Te bendecimos, mi Dios, y glorificamos tu nombre, mi Dios. Apresura los pasos de los que vienen en camino, Señor. Si alguien viene en camino, tráelo sano y salvo aquí, Señor, para que disfrutemos de toda la plenitud que hay aquí hoy, Padre, que tú tienes. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermano. Amén. Gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los hermanos de la alabanza. Gracias a los que nos ministraron con los instrumentos. Sean todos y cada uno bienvenidos en esta mañana, ¿verdad? En la palabra de Dios se nos enseña que nos debemos de dar la bienvenida, como dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria. Así debemos de recibirnos los unos a los otros.
También Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida de todos y cada uno de ustedes que nos visitan, como ya habían anunciado. Hermano, ¿cómo es que es su nombre, el de la batería? Edgar. Nos gozamos de entenderle hoy. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, que el Señor le bendiga. También tenemos al señor Eddie Aguirre, ¿verdad? ¿Dónde está Eddie Aguirre? ¿Dónde? Eddie Aguirre, ¿verdad? ¿Cómo le decimos, iglesia? Que el Señor le bendiga. Bienvenido. Nos gozamos en tenerle hoy con su familia. Es de gran gozo para nosotros el poder verle aquí. Estoy tratando de verlos a todos. Todos son de casa, ¿verdad? La joven que está al lado de la hermana Judith también nos ha visitado ya, ¿verdad? Así que es de casa. Todos y cada uno, nuestro hermano José con su esposa y sus niños también bienvenido, ¿verdad? Efraín, Gerson es, ¿verdad? No me olvidé del nombre. Bienvenido, Dios le bendiga. Así todos y cada uno le damos la bienvenida en el Señor. Nos gozamos, tenemos de regreso a nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Desde Puerto Rico, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Gracias por visitarnos. En esta mañana le voy a dar el tiempo a mi hermano Jorge Mero, que trae la lectura bíblica y se encuentra en Génesis. Antes, hermano, perdóneme, hermano Jorge, permítame un anuncio nada más rapidito. Miren, esto pronto ustedes lo van a ver, es el boletín informativo de la iglesia, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de ponerlo donde usted ve la televisión, y van a estar los anuncios también para que usted tome uno de él. Tiene la presentación, la portada, luego aquí la presentación de la página web, el canal de YouTube. Aquí, si usted escanea este barcode con su teléfono, lo puede llevar directo a la página web de la iglesia. Está otro anuncio sobre el canal de YouTube, luego las clases de ciudadanía, los cumpleañeros del mes, y en esta esquina de abajo hemos puesto las finanzas del mes anterior. Usted va a darse cuenta en septiembre cuánto entró de ofrenda, está muy alto cuánto entró de ofrenda y cuánto salió, cuánto se gastó y en qué áreas principales se gastó, ¿verdad? Eso para mantener una buena información. Esta información en el centro, esta columna será de información de próximos eventos. Y por favor, no ignore, esta es una de las partes probablemente más importantes. Es una tarjeta de comunicación donde usted nos puede dar a conocer su nombre, su dirección. Por ejemplo, si usted cambió de dirección, nos deja saber allí. Si usted quiere participar en algún ministerio, si usted quiere crecer, si quiere consejería en algún área específica, o si quiere participar de algún ministerio, ¿verdad? Para que usted pueda recibir la preparación necesaria y participar. Y abajo las peticiones de oración que sean de mayor importancia para usted, nos las deja saber y las agregamos al listado de oración de los viernes. Y aquí usted va a ver el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Cómo funciona en la palabra de Dios. Simplemente todos pecamos, la paga del pecado es muerte, pero Dios ofreció un camino a la vida eterna y ese camino es Jesucristo. Y tenemos que creer en Él y confesarlo. Y por último, el staff pastoral, diríamos, o los líderes. En este caso tiene al pastor, los diáconos y los ujieres, ¿verdad? Todavía no he agregado los teléfonos de ellos porque necesito pedir la autorización de ellos para hacer eso, ¿verdad? Pero por favor, cuando esto esté impreso y lo vea por ahí, tómelo con toda confianza. Si usted llega a ver que ya no hay más, nos deja saber y hacemos otro tiraje para tratar de darle esta información a todos. Esto se va a publicar uno por cada mes, ¿verdad? Este que estamos publicando ahorita es de octubre y luego ya iremos preparando el de noviembre para todo eso. Solo quería dejarle saber eso para que usted esté informado, ¿verdad? Así que, hermano Jorge, por favor, la lectura bíblica de hoy está en Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el 24. Amén. Amén, hermano, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor que está escrita en Génesis 22 del 1 al 24. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo leo el primer versículo, ustedes así antifonadamente. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, heme aquí. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí que con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, heme, y él dijo, aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Uz, su primogénita, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Gesed, Hazo, Pildas, Dafi y Betuel. y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Todos. Y Su concubina, que se llamaba Reuna, dio a luz también a Teba, a Gabán, a Tabás y a Maca. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu alimento diario, que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y cada día que tú nos des entendimiento, sabiduría, Señor, para seguir entendiendo lo que tú mandas, Señor, para tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. 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 Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bueno,
Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra siempre, que es alimento, como decía el hermano. Y a continuación le vamos a pedir a los niños que pasen con sus maestros de escuela dominical. Los niños con nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Amada, que está ayudando con eso, asistiendo, y nuestra hermana Ana. Los adolescentes con nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Que el Señor levante de ustedes una generación para la gloria de su nombre. Nosotros que nos quedamos aquí, vamos hoy a ver el tema que es importante recordar acerca de la fe que es contada como justicia. ¿Por qué esto es importante para nuestro diario vivir y especialmente hoy en estos días? Porque muchas veces se nos ponen encima requerimientos, hermanos, que no han sido pedidos nunca por Dios. Y el peligro que esto representa es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó diciéndonos que hay mandamientos de hombres y hay que tener cuidado de no enseñarlos como mandamientos de Dios. Un ejemplo claro se dio cuando el Señor Jesucristo, confrontando a los fariseos, al verlo venir con sus discípulos, lo miraron que sus discípulos se sentaron a comer con manos inmundas, dice. O sea, sin lavarse las manos. Quizás a muchos de nosotros, ¿verdad?, nos causaría algo de molestia ver ese tipo de actitud, pero en la falta de compasión se nos olvida también que muchas veces la persona va primero por su necesidad. Y en este sentido hay que ser compasivo. Cuando nosotros somos compasivos, aprendemos a ver las cosas como las vio Dios. Dios vio la necesidad de estos hombres de comer. No nos dice la palabra de Dios cuánto tiempo tenían sin comer, si se trataba solo de horas o habían sido días. No lo dice la palabra de Dios. Lo que dice que los discípulos se sentaron a comer sin lavarse las manos e inmediatamente los fariseos le dieron a Jesús cómo era posible que él permitiera que sus discípulos quebrantaran la ley de los ancianos, ¿verdad? Porque los fariseos, dicen en explicación la Biblia, muchas veces cuando comen, si no se lavan las manos, prefieren no comer. Porque han abrazado todo esto del lavamiento, dice, de las manos, de los utensilios, hasta los lechos los lavaban para poder acostarse en ellos. Había un sentido exterior de limpieza. El problema es que Dios nos pide en primer lugar ser limpios por dentro. El reto de ser limpio por dentro, ¿cuál es? Que nosotros no podemos limpiarnos. Necesitamos a Cristo que nos limpie. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, cuando venimos a Cristo reconociendo nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestro pecado, es Cristo el que opera en nuestra vida y nos va haciendo renunciar a aquellas cosas que nuestra carne quiere, pero que no son beneficiosas para el reino de Dios. Mi amado hermano, dice aquí, la fe contada como justicia, y vamos a ver solamente 4 apartados en este estudio. En primer lugar, vamos a leer la escritura, por supuesto. Sí, ya la edad, hermano, ya la edad. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12, son solo 12 versículos. Y hay un ejemplo que Pablo el apóstol va a usar, y es el ejemplo de Abraham. ¿Por qué razón? Porque es importante reconocer una cosa. La forma en la que Abraham obedeció a Dios, no solamente testifica la Biblia que lo llevó a ser amigo de Dios por esa obediencia, sino que la influencia que tuvo Abraham es reconocida en las mayores religiones del mundo. El Islam reconoce a Abraham como el padre de Ismael, ¿verdad? Que es la raíz de toda la religión islámica. En Cristo vemos que la descendencia en Isaac nos apuntaba directamente, dice, a tu simiente en el pasaje que leía el hermano Jorge. Decía, porque no despreciaste mi padre, en tu simiente, óigame bien, está hablando de uno. Y ese uno no es Abraham, no es Isaac, no es ninguno de los 12, es Cristo, la simiente de Abraham. Luego vamos a ver que entonces toda esta influencia, ¿cómo es que vino? Simplemente por la capacidad de Abraham de obedecer la voz de Dios, de reconocer la voz de Dios. Óigame bien lo que le voy a decir, porque no hay nada más fascinante de lo que yo puedo contarle a usted en estos más de 20 años en el ministerio. Mi amado hermano, cuando vemos en la palabra de Dios, hay 37.500 versículos. Entonces, las personas de las que habla la Biblia, ¿cuántas cree usted que son? ¿Cuántas personas menciona la Biblia? En el rango de los 100,000, si no los 1,000,000. Usted quiere saber una cosa que yo le voy a decir ahorita.
en toda esta Biblia, solamente en Hebreos capítulo 4, versículo 15 se nos dice que Cristo fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Esta Biblia no dice que Pablo no pecó. Esta Biblia dice que Pablo sí pecó. Participó de la muerte de Esteban. Esta Biblia dice que Moisés pecó, porque aunque lo hizo cuando no conocía a Dios, mató a un egipcio, y eso se llama homicidio. Lo hizo por razones de libertad o lo que usted quiera imaginar, pero la Biblia dice que Dios es el único que debe quitar la vida. Por lo tanto, lo que hizo Moisés fue homicidio. Este hombre que es admirable en su fe, Abraham, como estaba dispuesto a entregar a su hijo único. Pero, dice la Biblia, que mintió 2 veces delante de Faraón diciendo que Sara no era su esposa, sino su hermana, porque tenía miedo que lo mataran. No mintió una, mintió 2 veces. Todas estas cosas son puestas, como les decía a los hermanos en el culto del viernes, para que nosotros podamos sentir cómo estos hombres respiran. Porque al final del día son humanos. Por muchos años se nos ha enseñado en la iglesia que los gigantes de la fe, y entonces comenzamos a ver, oh no, Moisés está a otro nivel, Abraham está a otro nivel. El único que está a otro nivel, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. Los demás que están aquí en la Biblia son tan hombres como usted y como yo. Y sufrieron penalidades y pasaron tristeza, sufrieron dolor en la vida también. Perdieron seres queridos como nosotros. No se nos está enseñando en la Biblia idolatría. La Biblia humaniza a estos hombres. La perfección de la Biblia es que nos enseña a cada hombre con sus errores para mostrarnos también a Cristo perfecto, de manera que no lo perdamos de vista. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Oiga bien lo que está diciendo la Escritura. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe, la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana gracias te damos por la gracia infinita con la que tú, Señor, bendice nuestra vida y nos concede gracia sobre gracia y favor sobre favor. Gracias por este tiempo, por este lugar que tú has facilitado, por esta palabra que tú has provisto desde siempre, Señor, para que podamos alimentarnos de ella. Rogamos que tu Espíritu Santo, la promesa que tú nos diste, Señor, opere en la vida de cada uno de nosotros y nos muestre la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad no podemos glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros podemos ver entonces en este pasaje que Pablo comienza a escribirle a la iglesia en Roma y le hace ver que todas estas promesas que Dios ha dado no fueron solamente con la única y exclusiva intención de alcanzar a Israel. Porque ¿qué Dios sería este que toma una nación y desecha
a todas las otras sin darles una oportunidad. Consideremos que el adversario, Satanás, es lo que hace siempre es llevar las cosas por medio del juicio. De manera que Satanás es un maestro experto en religión. Satanás nos enseña a ver las cosas de manera que nosotros las separamos nosotros mismos diciendo, esto es pecado muy pecaminoso y esto es limpio, muy limpio. Dios no ve las cosas de esta manera. Dios ve toda transgresión de la misma manera que es el precepto que Él fijó y cómo nosotros lo traspasamos. Es más, Dios sabe que no solamente lo traspasamos intencionalmente en rebeldía, que a veces lo traspasamos sin ni siquiera pensar que lo estamos traspasando. Todos nosotros hemos fallado al Señor. Y en este sentido, lo que la palabra de Dios nos lleva a pensar es que en primer lugar, como les está diciendo Pablo, hay una fe que es contada como justicia. ¿Y qué me indica eso en primer lugar? En la explicación que está dando Pablo, está llevando el caso para argumentar que la salvación no puede ser resultado de los hombres. Mire, hermano, hasta el día de hoy siempre me he preguntado por qué hoy continúa la insistencia de enseñar en la iglesia los 10 mandamientos. Usted me quiere decir que es porque son el precepto de Dios, nos muestran la perfección de Dios, nos muestran la santidad de Dios. Cierto. El problema es que tú y yo no los podemos cumplir. Y por conocerlo como yo también podría ponerme a leer, ¿no cree usted, cosas de física nuclear o de astronomía? No significa que voy a ser astronauta, no significa que voy a trabajar en una planta nuclear. Sería solamente conocimiento. Y esta es la tragedia que veo hoy, porque la iglesia busca conocimiento, pero no busca el conocimiento que es para vida, para crecimiento. Pablo en más de una ocasión, en las 16 epístolas, usted va a encontrar que le dice, crezcan en la gracia, en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la insistencia de Pablo de crecer en ese conocimiento? Porque precisamente, óigame bien, gracia es lo que necesitamos todos los días. ¿O usted no flaquea? Yo sí flaqueo. Y yo espero estar hablándole hoy a un auditorio que reconoce en sí mismo que hay días que flaqueamos. Yo no puedo ver ni lo que me va a pasar dentro de horas. Y eso genera en mí, ¿qué cosa? Incertidumbre. Y la incertidumbre que genera en mí, ansiedad. Y la ansiedad, ¿dónde debería de conducirme? Al Señor. A confiar en Él. Yo no sé qué trae el futuro, pero Él sí sabe. Y mi vida debería estar sustentada, debería estar apoyada en el que sí conoce el futuro, porque fue el que escribió todas las cosas, Él las determinó. En este sentido, Pablo les dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Le está hablando a la iglesia o le está hablando al pueblo judío? El pueblo judío, esto es hermenéutica. Usted y yo, y cualquiera que es honesto, no puede decir que Abraham es nuestro padre en la carne si no fuimos nacidos de la descendencia judía. Solo los descendientes de judíos pueden decir que Abraham es su padre. Habrán argumentos, me acuerdo allá por 1998 cuando estaba yo tratando de encontrar mi camino, ¿verdad? En la universidad estudiando mi carrera profesional y tratando de conocer algo más de la fe y del ministerio. Y llega uno de los hermanos de la iglesia y me dice que si quería hacerme una prueba de ADN para determinar a cuál de las 12 tribus de Israel pertenecía yo. Y se ofendió porque le dije, mira, no te quiero decir de cuál de las tribus de estas montañas somos nosotros, pero de Israel te aseguro que no somos, porque no somos israelitas. Yo puedo contar 4 o 5 generaciones para atrás y no encontrar ningún israelita. Vecino de israelita tal vez, pero no significa, eso no es por osmosis, ¿me entiendes? No se pasa con las transfusiones, no, hermano. Hay una búsqueda constante, nosotros de tratar de ser de Israel. Una lucha de los pastores de llevar a la iglesia a Israel. ¿Acaso no sabía Cristo dónde tú ibas a nacer? Dímelo. ¿No sabía Cristo dónde Él iba a hacerte nacer, dónde Dios iba a darte la vida, quiénes iban a ser tus padres?
¿No sabía eso Cristo? ¿No sabía eso Dios? Claro que lo sabía. Entonces, ¿para qué intentaría cambiarlo él mismo si él fue el que lo dispuso como fue? Hoy hay una lucha por judaizar a la iglesia. Y la idea no es que la iglesia vaya a Abraham, la iglesia es que la idea es que la iglesia vaya a Cristo. No para ser judíos, sino para ser salvos. Necesitamos ser salvos. Y lo somos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que vio Abraham nuestro padre según la carne? Entonces no le está hablando a la iglesia. Óigame bien, la epístola a los romanos le habla a los dos pueblos. Le habla a la iglesia y le habla a los judíos. Tenga cuidado en las aplicaciones. Por eso se usa la hermenéutica. Saber a quién le está hablando, ¿verdad? Esto causaba mucha incomodidad conmigo y me tenían por rebelde, incluso en el seminario cuando estudié en Nicaragua, porque a muchos pastores yo les refuté diciéndole, siempre hay mucha esa costumbre, porque la fe sin obra es muerta. Entonces regresaba al pastor y le decía, ¿eso se aplica a la iglesia o es para los judíos? ¿Por qué me hace esa pregunta? Bueno, dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión. O sea, la epístola es dirigida ¿a quién? A las 12 tribus en la dispersión. ¿En la iglesia son 12 tribus en dispersión? No, ese es Israel. La primera aplicación de Santiago no es a la iglesia, es a los judíos. De la misma manera que cuando usted lee Efesios, Gálatas, dice Pablo, a las iglesias del Señor Jesucristo que están en Galacia, que están en Éfeso, que están en Corinto, gracia y paz. Esas epístolas en primer lugar, ¿a quién son? A la iglesia, no a los judíos. Hay que saber discernir la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que la divide bien, que discierne correctamente. Entonces aquí dice, Pablo era judío, usted sabe, Saulo de Tarso, ¿verdad? Él era judío de nacimiento. Por lo tanto dice que Abraham es su padre en la carne. Mentira no dice, es cierto. Pablo era judío. Dice así, porque si Abraham, le dice a los judíos, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mire lo que está diciéndole Pablo, y los judíos en esto son bien celosos, porque ellos han sido enseñados y acostumbrados a creer que ellos cumplen la ley. Este ha sido el peor engaño. Cuando yo comienzo a decirme a mí mismo que cumplo la ley, le estoy diciendo a esta palabra y al que la inspiró, que creo que todos entendemos que es Dios, a pesar de los ataques que tiene en el mundo la Biblia, le estoy diciendo que es mentiroso. La Biblia dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado. La invitación de Pablo, perdón, se me adelantó el dedo, ¿verdad? La invitación de Pablo para ellos simplemente era esta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La gente puede verte y decir, wow, qué espíritu, qué amor, qué servicio. Pero esas cosas delante de Dios no funcionan así. Dice también esto, porque ¿qué dice la Escritura? Fíjense bien, Pablo, ¿qué está haciendo con esto, hermano? Pablo no les está diciendo, esta es mi opinión. Pablo lo que les está diciendo, hay una autoridad. Y esa autoridad está en la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra autoridad se deriva de la palabra autor. Autoridad. ¿Por qué dice la autoridad? Porque hubo un autor. ¿Y quién es ese autor de esta palabra? El que le inspiró. Dios. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? No me digan lo que ustedes opinan. No, porque yo opino que la gente debería hacer cosas buenas. Hermano, respeto tu opinión. Pero no es lo que dice la Escritura. Hasta en los salmos
David, 1000 años antes de la manifestación del Señor Jesucristo, ¿qué les decía? Al hombre como tú aprovechará tu bien, y a tu semejante destruirá tu mal obrar. Estoy parafraseando, no la estoy diciendo perfecta porque no me lo memoricé, pero eso dice en los salmos. Dice que si yo hago mal, ¿a quién voy a destruir? A mi prójimo. Y si yo comienzo a darle comer a los homeless y a recoger a todos los drogadictos de las calles y darles un mejor situación de vida, ¿qué hago? Beneficiar a mi prójimo. ¿Cuánto de eso se lo damos a Dios? Nada. Nada. Dios sigue teniendo su gloria y su poder. A muchos agarran el pasaje en Proverbios y dicen, bueno, a Dios presta el que da al pobre. Eso no tiene validez. ¿Sabe por qué? Porque lo está diciendo en un sentido figurado. Realmente Dios te va a devolver bien si está en su voluntad. Lamentablemente lo va a hacer si haces el bien o no haces el bien. Y hemos visto mucha gente que no hace el bien y recibe el bien de Dios. Jesucristo les enseñó corrigiendo la ley de Moisés, perfeccionándola. Les dijo, Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. ¿Qué está diciendo? Dios no hace diferencia. De manera que también vemos cuando los huracanes o los terremotos o los desastres naturales golpean una área, golpean ahí donde están un montón de depravados y perdidos sin Dios en su corazón y sin deseo de conocerle, pero lamentablemente también hay hermanos en la fe nuestra, ¿sí o no? El fenómeno golpea y no hace distinción. Una de las cosas que me golpeó más el corazón en esta semana pasada, ¿verdad? Cuando el huracán Julia, categoría 1, no llegó a la categoría 4 como el Ian, pero el huracán Julia pasó por Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y habían imágenes, horas antes del huracán, personas de la fe, me imagino que de la fe pentecostal, aunque no puedo decir también, tal vez habían hasta bautistas ahí, levantando las manos, llorando como que iban a detener el huracán. Mi amado hermano, ¿quién creó ese huracán? Dios. ¿Y quién le dio la trayectoria a ese huracán? Dios. Y yo voy a levantar mis manos para desviarlo. ¿Soy más poderoso yo que Dios? Nos está faltando, mire, son los tiempos últimos y nos está comenzando a faltar discernimiento. ¡Qué tragedia! Es cuando más claro deberíamos tener las cosas. El que los crea es Dios. No sabe Dios lo que está haciendo, no sabe Dios lo que está permitiendo. No sabe Dios lo que va a resultar de lo que Él está permitiendo que pase, sea para nosotros bueno o malo. Sí lo sabe, hermano, sí lo sabe. Pero nosotros a veces como humanos queremos luchar contra la voluntad de Dios y no se puede, mi amado hermano. Mira, quieres evitarte problemas y dolores de cabeza en tu vida. Y esto lo aprendí a los golpes. Aprende a aceptar la voluntad de Dios cualquiera que sea. Aprende a someter. Cristo nos enseñó. Padre, si puede, haz que pase de mí esta copa. Yo no quiero pasar por todo eso. Si puedes, haz que pase de mí esta copa. Y ahí usted va a ver un punto, quiere decir que hay un tiempo, una pausa en la que no sabemos qué fue el intercambio de palabras entre el Padre y el Hijo. Pero Jesucristo vuelve y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi amado hermano, en el día del juicio solo hay dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas. Las personas que en esta tierra dijeron, yo no voy a hacer tu voluntad, Dios, voy a hacer la mía. Y van a haber otros que como el Señor Jesucristo vamos a aprender a decirle al Señor, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando llegue el día del juicio, el Señor así les va a decir, dijiste en la tierra mi voluntad y no la tuya, ahí está el resultado. Pero para los que dijeron, hágase tu voluntad y no la mía, mi voluntad para ustedes es la vida eterna y el reino de los cielos. Y eso solamente mediante mi Hijo Jesucristo. Por eso lo anunciamos. Por eso no desmayamos. Por eso combatimos todo el tiempo diciéndoles a los hombres,
vuélvanse a Cristo. Pablo dice, Dios nos ha delegado el ministerio de la reconciliación, como que si Dios clamara, no es que Él clama, pero como que si Dios clamara a través de nosotros, conviértanse a Dios, reconcíliense con Dios, vuélvanse a Dios, antes de que sea demasiado tarde. Mire, dice Pablo, le dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra, dice Pablo explicándole a los hebreos, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Uno de estos días, par de meses ya, nos dieron un bono extra en el trabajo, ¿verdad? Mucha gente comenzó a quejarse, eso es muy poquito, yo dije gracias, porque lo que me dieron yo no lo tenía. Y entonces, pero ¿y por qué decir gracias? Porque estoy agradecido, porque no los tenía. Mucha gente piensa, no, yo me lo gané. Esa es la actitud que está hablando Pablo aquí, el salario no te es contado como gracia. No, yo hice mi trabajo, tú me pagas mi hora. Es un intercambio. La salvación no puede ser un intercambio con Dios. No podemos devolver lo que defraudamos, lo que fallamos, hicimos con la vida que Él nos dio, hicimos lo que nos dio la gana. Le fallamos. Pero hoy que volvemos a Él, no tratamos de recuperar lo que hicimos porque nadie puede volver atrás y rehacer lo que ya hizo, cometimos error y eso ya, ahí está el error pues. ¿Qué es lo que hago? Apelo a la gracia. Apelo a la gracia. Hermano, el gran error, a veces nos llega un bill del hospital, cientos de miles de dólares. Y nosotros vemos, pero si con lo que gano eso me va a llevar 50 años pagarlo. ¿Y qué es lo que hace uno? Pide asistencia financiera. Y cuando te la dan, caes hasta de rodillas y llorás, dándole gracias a Dios, porque te diste cuenta que era una deuda que no podías pagar. Eso fue nuestro pecado. El pecado nuestro, en primer lugar, era contra Dios que nos dio la vida y nos creó. También nuestro pecado fue contra el prójimo, porque no, yo no le hago mal a nadie, tu pecado siempre le hace mal a alguien. Y cuando digo tu pecado me estoy refiriendo al mío también. Nuestro pecado, pues, para ser transparente, nuestro pecado le hace daño al prójimo. Y nuestro pecado nos hace daño a nosotros mismos. Por esto es que es casi imposible, si no realmente imposible pagarlo. Acepta la gracia. Acepta el perdón en el Señor Jesucristo. Dice así, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ya ahora hiciste el trabajo, ahora se te debe el salario. Muchos piensan así, yo hago esta obra, ahora Dios me debe la salvación. No, Dios no le debe nada a nadie. Dios te lo da como un regalo. Dios quiere regalártelo y te lo quiere dar con un abierto, sincero corazón. Pero tienes que tenerla correctamente al recibirlo. La mente correcta, para que no se confunda la palabra. No dije correctamente, dije la mente correcta. Tienes que tener al recibir este regalo. No lo podía pagar, por lo tanto, sí es un regalo. Dice así, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, ¿qué pasa ahí con lo que está diciendo? ¿Se acuerda del ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo? Imagínese que ese hombre está ahí amarrado, porque a él no lo clavaron según el testimonio de la palabra de Dios, pero lo amarraron a la cruz. Y le hubiera dicho a los guardias, hey, yo quiero entrar al reino de los cielos, ¿me podías desamarrar para ir a bautizarme ahorita antes de que me mate? Ridículo, no te iba a soltar nunca. No hay obra de bien, la razón, y él mismo lo dijo, no al otro ladrón, no, nosotros hicimos obras por las cuales estamos aquí, pero este hombre es inocente. El ladrón dio testimonio de la inocencia de Cristo también. Pero ¿qué es lo que pasó con ese hombre? ¿Qué es lo que le dijo al Señor Jesús? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué significa que le dijera en tu reino? Yo sí creo que tú eres rey. Yo estoy aquí y no hice ninguna obra buena. Desperdicié mi vida en lo que usted se imagine. Pero aquí donde estoy por morir, yo sí creo que tú eres rey de un reino que no es de esta tierra. Eso es lo que está diciendo el ladrón.
Y el Señor Jesucristo le responde, de cierto te digo que hoy, hace 2000 años, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Miente el Señor Jesús? De ninguna manera. Esto da señal de la inmediatez. ¿Cuál obra buena hizo Él? Ninguna. Es más, no lo conocía. Hasta ese momento lo conoció, hasta ese momento que vio el vituperio innecesario. Cómo lo llevaron por las calles arrastrando una cruz, cómo el ensaño, todo lo que decía, ese ladrón escuchó lo que le decían a Jesús burlándose de él. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz para que creamos. Muestra tu poder, muestra tu gloria. Y él lo creyó. Dice aquí, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Creemos en el que justifica a los que somos impíos, a los que hemos pecado. Él nos justifica. Dice, su fe, la fe de ellos les es contada como justicia. ¿Qué significa ser contada como justicia? Que sin haber hecho lo bueno, resulta ser que esto nos justifica delante de Dios. Y esa es gracia, hermano. Esa es la gracia de Dios. Entonces, la fe que es contada por justicia. Pero, mi amado hermano, antes de seguir, solo una pregunta. ¿Dónde debe de estar esa fe? En Cristo. En Cristo. No pierdas eso de vista, por favor, porque es lo que quiero que tú puedas ver. El testimonio de Dios está en su Hijo, Jesucristo. Punto número 2. Dice también aquí, ¿qué dice la Escritura? Vuelve a la autoridad de la Escritura. Mi amado hermano, yo no puedo escuchar a Pablo, a Pedro, a Juan decir, les voy a decir algo, pero no pierdan de vista que la Biblia está incompleta. O que le faltan libros. O que las escribieron un montón de profetas que nunca fueron a la escuela, por lo tanto hombres probablemente ignorantes, pues. Porque eso es lo que te dicen hoy de la Biblia. De un problema en Nicaragua con alguien porque me dijo, mira, me dice, te voy a explicar por qué yo no puedo creer lo que me predicas. En la Biblia hay muchos libros que no metieron. Por ejemplo, el libro de Enoc, el libro de no sé quién, hasta me dijo el libro de Judas Iscariote, ¿verdad? Que sería interesante leer qué es lo que dijo Judas Iscariote, si es que él llegó a escribir algo. Pero mi respuesta con él fue directa, y yo se lo dije así, yo tengo un problema con lo que me estás diciendo. Ajá, ¿cuál es el problema? Si tenés 66 libros y no crees, ¿de qué te serviría 1, 2 o 3 más? Si con los que tenés no has creído, ¿para qué querés otro libro? ¿Se fija cuál es el problema? Mire, ¿sabe qué es lo maravilloso que yo conocí del Señor desde el principio? Yo mismo trataba de justificarme delante de Él. Y el Señor en su palabra me enseñó, eso no se puede. Eso no se puede. Entonces comencé a aprender a decirle, Señor, perdona, este es mi pecado. Esta es mi debilidad. Hablé incluso sin saber, sin fe. Hablé algo que no dice tu palabra. ¿Usted me va a creer que una de las tragedias del pueblo de Israel es decir algo que no dice la palabra de Dios? Dice Israel, la nación toda, dice así, hoy 2000 años después dice, Jesús no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Es ello, ellos entendían, el Mesías era un ser divino, ¿verdad? En el libro de las tradiciones orales, la Torá, dice eso del Mesías, que no puede morir. ¿Cuál es el problema? Daniel 9:25. Dice así, y después de muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. ¿Quién lo iba a matar? El pueblo. Porque el pueblo fue gritó crucifícale. La trama lo hicieron los sacerdotes. La ejecución lo hizo el Imperio Romano. Pero el pueblo fue el que gritó crucifícale. Daniel estaba diciéndole al pueblo de Israel 700 años antes de que sucediera, 580 años antes de que sucediera, esto va a pasar. El Mesías va a venir y el pueblo le va a dar muerte. Y ellos dicen que no puede ser así, pero está escrito. Se fijen una cosa, yo puedo decir cosas que están fuera de la Escritura y esto hay que tener mucho cuidado. Pablo y todos los demás nos dan un ejemplo, nos dice
¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David vivió 1000 años antes de la manifestación en la carne del Señor Jesucristo. Y David escribió estas palabras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso para los que leen la Escritura y hacen estudio está en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. No dice que no cometieron pecado. La Biblia no puede dar falso testimonio. Dios no puede decir que no hemos pecado contra Él. Realmente dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos tiempos son peligrosos. Estaba viendo las noticias, ¿verdad? Y había un experto en CNN hablando de estas cosas, diciendo, acabamos de descubrir una nueva enfermedad psicológica. ¿Sabe cómo se llama? Se llama la ansiedad del fin del mundo. Y es la ansiedad que producen los pastores cuando predican a la gente diciéndoles que el fin del mundo se acerca. En las noticias. Estaba por mandárselo al grupo, pero no quiero mandarles cosas que son fuera de la palabra de Dios. Pero, ¿qué me dice a mí eso? El tiempo viene en que cuando alguien diga que el fin se acerca, va a ser perseguido como alguien que está tratando de causarle esa ansiedad. Mi amado hermano, el que tiene a Cristo no tiene que preocuparse por el fin del mundo. El que es salvo en Cristo ni siquiera entra a la tribulación, te lo he dicho con la Escritura. Muchos enseñan que debemos de entrar en la tribulación. Mi objeción a eso se los he dicho. Jesucristo nos libra de la ira venidera, por lo tanto, ¿dónde se manifiesta la ira de Dios? En la tribulación. Si yo soy salvo en Cristo y entro a la tribulación, entonces no es cierto lo que dice la Escritura, que Cristo me libra de la ira venidera. Y este es un problema de hermenéutica y de interpretación. A muchos pastores se los he dicho, ustedes tienen un problemita grave, pero es un problemita, ¿verdad? Entiendan los tiempos. ¿Ah? Jesucristo le dijo a los apóstoles muy duras palabras. Le decía, hipócritas que dicen, ya viene el otoño. ¿Y cómo sabes que viene el otoño? Porque ves todas las señales. Así también es el fin del tiempo, el fin del mundo. Y sí lo va a haber. Y esa noticia, por inocente que parezca, si eso escala aquí en Estados Unidos, van a comenzar a perseguirnos como predicadores porque le producimos ansiedad a la gente. ¿Quién va a tener ansiedad porque le digan que el juicio viene y es el fin del mundo? El que no quiere buscar de Cristo, ese es el que va a tener ansiedad. Pero el que tiene a Cristo, ¿qué es lo que tiene? Paz en el Señor. ¿Por qué ustedes deberían de temer el juicio si creyeron en Cristo? No hay nada que temer. Yo sé en las manos de quién estoy. Dice entonces Pablo, dice David, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense bien, no está diciendo que no cometió pecado, eso no dice la Escritura. Pero dice que Dios no te inculpa de ese pecado. ¿Por qué? Porque entraste a una gracia que fue manifestada, que fue revelada mediante su Hijo Jesucristo. Este es el anuncio, hermano. Esto es el evangelio. Estas son las buenas noticias. Que teniendo todas las razones Dios para juzgarnos, nos da perdón en Cristo Jesús. Siempre les digo, cuando ustedes vean estas dos palabras, véanlas como palabras que están amarradas, que están juntas, misericordia y gracia. ¿Qué es misericordia? Que mereciendo la muerte, porque la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte, mereciendo este pecador la muerte, Dios decide perdonar el agravio que yo causé. Dios me perdona, misericordia, no me da lo que merecía. Pero también hay gracia, porque en ese perdón que Él me da en Cristo Jesús, ahora me da la vida eterna, lo cual yo no merecía. Gracia significa favor inmerecido. Estas dos palabras tienen que obrar juntas en nuestra vida, en nuestra conversión, en nuestra fe. Dios tuvo misericordia de mí porque no me dio la paga de mis pecados. La paga de mis pecados es muerte.
pero Dios me dio la dádiva de la vida eterna que solamente está en su Hijo Jesucristo. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. Coma, sigue explicando. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la salvación fuera por la iglesia, ¿no cree que era una gran oportunidad de Pablo decir, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de su iglesia? Pero no lo dijo. Bendito sea Dios que no los engañó en ninguna manera diciéndoles, porque la dádiva de Dios es salvación en los pastores. Tampoco, tu pastor no te puede salvar. Tu pastor necesita también la salvación del Señor. ¿Por qué recibí esa gracia? Por eso te la comunico, para que tú también descanses en ella. Pero vemos que toda esta referencia es del Salmo 32. David está anunciando 1000 años antes de la revelación de Jesucristo, que nuestros pecados pueden ser perdonados, nuestras iniquidades borradas, pero solamente mediante Jesucristo. Hay una gracia, hay un favor. Punto número 3, y ya vamos llegando al final, dice así, ¿para quién es la promesa? Ahora Pablo les insiste diciéndole a ustedes judíos, miren esto, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, judíos? O también dice, para los de la incircuncisión, los gentiles, los que no nacimos judíos, los que no nos hicimos judíos, ¿verdad? Dice así, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces Pablo ahora va a hacer el caso, pero ¿en qué momento le fue contada esa fe como justicia? Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? Les pregunta a ellos. ¿En qué momento Dios le hace la promesa? Déjeme explicarle esto. Dios le habla a Abraham en Ur de los Caldeos. Para que usted tenga una referencia, Ur de los Caldeos se encontraba a 840 kilómetros del lugar en el que ahora está Jerusalén o Israel. 840 kilómetros. No habían aviones, no habían trenes, no habían vehículos. Era a camello y a pie. Le llevó meses llegar de Ur de los Caldeos a donde el Señor le iba a mostrar su misericordia y su gracia. ¿Estaba circuncidado cuando Dios le dijo eso? No. Es más, él se circuncidó con toda su casa después de que nació Isaac. Ya Ismael tenía alrededor de 12 años cuando fue circuncidado junto con el resto de la familia. O sea, la circuncisión, que es señal para los judíos, no se cumplió en Abraham, porque la promesa que Dios le dio a Abraham se la dio antes de que se circuncidara. ¿Para qué? Dice Pablo. ¿Verdad? Lo vamos a ver más en la siguiente. Dice, si no fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión, cuando Dios lo llama y cuando Él obedece. Él no se ha circuncidado. Para que usted tenga referencia de esto, cuando Él llega más o menos a la tierra prometida, dice el Señor para consolarlo, sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo y dime si puedes contarlas. Así como las estrellas del cielo no pueden ser contadas, así será tu descendencia. Y en este sentido vemos aquí cómo el Señor está obrando y les está diciendo ver al pueblo de Israel, hay una fe que es contada como justicia, pero esa fe no es resultado de la circuncisión, fue dada antes de la circuncisión. También vamos a ver como último punto, cómo la fe, óigame bien, es mayor que las señales, hermanos. Por favor, póngame atención en lo que le voy a decir, porque esto es muy importante para usted. La fe es, permítame, la fe es más importante que las señales. ¿Qué dice aquí? Bueno. ¿Qué va a hacer ahora Pablo? Además de haberles explicado esto de la circuncisión, continúa en el ejemplo diciéndole, y recibió la circuncisión, Abraham, como señal. Este es el problema cuando, mire, como decimos popularmente en Latinoamérica, cuando ponemos el carro adelante de los caballos, hay un problema, ¿verdad que sí? No funciona la cosa así. Si lees cuidadosamente la Escritura, te das cuenta que Dios primero llamó a Abraham, que Abraham se movió en fe obedeciendo a Dios. Fueron no meses, fueron años los que pasaron antes de que Dios le diera la circuncisión como señal.
de que en él y su descendencia estaba la promesa de Dios. El problema es cuando hoy, ya después de tantos siglos, se desvirtuó lo que Dios dio y entonces la gente comienza a decir que la promesa está en la circuncisión. Ese es el problema que pasaba con Pedro. ¿Se acuerda cuando usted lee Gálatas? Él está allí y comienza a ver que, o Colosenses, no, Gálatas, que le dice, tú le dices, judío de nacimiento como yo, nosotros sabemos que Dios también le extendió esta gracia a los gentiles. ¿Por qué tú, siendo judío y vives como gentiles, le dices a los gentiles que tienen que circuncidarse? ¿Sabe a qué equivale eso hoy? Déjeme decirle, a que yo comience a enseñarles la ley de Moisés. A que yo comience hoy a enseñar la ley de Moisés como algo que ustedes tienen que cumplir. Y eso lo que deja es al descubierto una inconsistencia, y Pablo la está en este momento atendiendo. Les dice así, y recibió la circuncisión como señal, como sello. ¿Qué significa? ¿Cuándo usted pone un sello en un papel? ¿Antes o después de firmarlo? Después de firmarlo. Entonces ya eso está firmado, está firme, está establecido. El sello solo es la garantía de que fue hecho por usted. Dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Su fe no comenzó después de circuncidarse. Él obedeció a Dios antes de circuncidarse. Dice aquí, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, también a ellos, a todos nosotros, la fe les sea contada por justicia. A como le fue contada a Abraham, te es contada a ti y me es contada a mí. La referencia es que en aquel momento fue escuchar la voz de Dios y obedecer. Hoy la diferencia es escuchar la voz de Dios sobre todas las otras voces. Y usted me dirá, ¿por qué dice esto, pastor? ¿Por qué dice esto? Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos, ha hablado mediante su Hijo, Jesucristo. ¿No me cree? Apunte, anótelo y léalo cuando Hebreo 1:1. Hay mucha gente que me ve a mí como rebelde, como que no quiero recibir la disciplina del Señor, la guía del Señor. No, no, no. A mí me dicen, viene el profeta tal. No, ya no es tiempo de profeta. Ya no es tiempo de profeta. La misma escritura me dice, Dios es en otro tiempo que habló a los hombres por los profetas, pero en estos postreros tiempos ha hablado por uno que es mayor que todos los profetas, su Hijo Jesucristo. Ya no es tiempo de buscar profetas. Es más, no es tiempo de que la iglesia esté buscando apóstoles. He tenido esa batalla todo el tiempo, se lo he dicho, yo hago la broma diciéndole, pareciera que estamos en una pandemia de apostolitis, todos quieren ser apóstoles. Usted va a Apocalipsis 21 y dice así, luego vi la nueva Jerusalén, que descendía ataviada, que ataviada significa bien vestida del cielo. Y en esa nueva Jerusalén habían 12 columnas, con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Y en la base de esa columna habían 12 nombres, dice, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, con énfasis. Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero Jesucristo? 12. Pastor, entonces, ¿qué pasa con todos los demás después de Pablo que han salido diciendo que son apóstoles? Falsos. Sí, es dura esta palabra, pero son falsos. No es tiempo para buscar apóstoles. Yo también podría ponerme, ¿verdad? Así como es en la vida normal, uno llega al trabajo, ¿verdad? Comienza como obrero, después asistente de manager, después manager, jefe de piso y no sé qué. Entonces, a veces creemos lo mismo en la fe. Llegué como creyente, entonces, que me asciendan a diácono, de diácono a pastor, de pastor voy para arriba
reverendo, después de reverendo apóstol. Por favor, hermano. Déjeme decirte, la mayor tragedia, ¿sabes cuál es? De los mismos apóstoles. ¿Quieres que te diga cuál es la mayor tragedia? Jesús les está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y allí será entregado y será muerto por inicuos. ¿Y usted sabe qué hicieron los apóstoles? Comenzaron a discutir entre ellos quién iba a ser el mayor cuando Jesucristo se fuera. ¿Verdad que podemos ver su humanidad? Son hombres. Pero entre nosotros, dice el Señor Jesucristo, no debe de ser así. El que quiera ser mayor entre nosotros, ¿qué debe de hacer? Servir. Y esto es lo difícil, servir. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, con una buena disposición, con una buena actitud, con un buen corazón, para glorificar a Dios. Es un acto de alabanza. Entonces Pablo les dice que esto que pasó con Abraham pasó antes de que se circuncidara, para que comprendieran que la misma fe les ha sido extendida a todos, pero fue revelada en distintos tiempos. Porque primero la salvación tenía que ser predicada ¿a quién? A Israel, que es el pueblo que Dios escogió mediante Abraham. Pero no era solo para ellos. Cuando llegó el tiempo, viene el Hijo, le es revelado y lo crucifican, entonces ahora la gracia es para el resto del mundo. Llegó el tiempo ahora de revelarlos a los que no son de la circuncisión. Este es el tiempo de la gracia para nosotros. Dice por último, y padre de la circuncisión, porque tampoco podemos agarrar esta actitud. Ok, el Señor nos agarró a nosotros y ahora desecha a Israel. Eso tampoco es bíblico. No es bíblico pensar en Israel y que desecha al mundo. No es bíblico pensar que Dios toma al mundo y desecha a Israel. ¿Cuál es el requisito que usted ve? Si usted puede ponerlos a todos por igual de una vez por todas, ¿cuál es el requisito? La fe les es contada como justicia. Ahora, ¿la fe en qué? ¿O en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hace algunos meses, una persona ahí en el trabajo me acusó de antisemita. ¿Sabe qué significa eso? Alguien que odia a Israel. Porque a mí a veces se me abre la boca, hermanos, y comienzo a decir lo que a la gente no le gusta. Ese problema de los pastores es irremediable. Pero yo le dije esto. Tú me vas a decir que Israel es el pueblo elegido de Dios y en él este año pasado se acaba de dar la más grande de los festivales del arco iris, si usted me entiende lo que estoy hablando, en el mundo. Y no es que es la ciudad santa, porque si la ciudad santa no debería entrar ningún tipo de corrupción e inmundicia. Pablo dice aquí que los verdaderos judíos son los que desde el corazón creen y adoran a Dios. No son judíos por haber nacido de Abraham. Está hablando que los judíos redimidos son por la fe también. Y no lo digo para odiar a ningún judío, porque las tinieblas que causó el odio por los judíos durante los nazis fue terrible. Yo quiero que usted entienda, ese genocidio no tiene ninguna explicación, ninguna justificación. Pero lo digo para que los judíos sean salvos, porque Pablo decía lo mismo. A veces yo quisiera hacer maldición para que los de mi nación sean salvos en Cristo. Pero es que no funciona así, Pablo, y no funciona como usted y yo querramos. Funciona como Dios lo manifiesta. Israel tiene que venir a Cristo. De la misma manera que los gentiles, nosotros también tuvimos que venir a Cristo. Es el único camino a la salvación. Dice aquí, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué hace Pablo? Magistralmente nos lleva al mismo punto. Judíos y gentiles pueden ser salvos por fe. Entonces veíamos cuál era el tema de hoy, cuando la fe es contada como justicia. Esto permite que tengamos perdón en el Señor. Mi amado hermano, si alguno desea enseñarle a los niños o a los adolescentes o incluso a las clases de adultos la ley de Moisés,
bien puede. Solo les ruego que hagan la salvedad, pero entiendan que aunque Dios proveyó esto en otro tiempo, hoy la salvación se logra solamente mediante su Hijo Jesucristo. Porque si somos honestos, ninguno de nosotros puede cumplir la ley. La decepción de muchos, ha sido esta. Una de las encuestas más recientes, y han sido números constantes desde el 2010, 35% de los jóvenes que nacen en la iglesia, y especialmente las iglesias, congregaciones americanas, terminan abandonando la fe después de los 20 años. ¿A qué se debe esto? Uno dice mucho al rigor, y precisamente al que despreciaron fue el que les dijo esto, porque se les enseña la ley de Moisés, sin explicarle que no pueden cumplirla. Yo te puedo enseñar la ley de Moisés. Y te podría enseñar muchas cosas que dice la ley de Moisés que definitivamente ni siquiera podemos cumplir porque no nos identificamos con nada de eso, ni culturalmente siquiera. Pero tengo que decirte en cualquier momento que tú comprendas que aunque Dios proveyó esa ley para Israel, tú y yo, y aún el mismo pueblo de Israel, no puede cumplirla. Mi amado hermano, para terminar, solo te dejo saber lo que la palabra de Dios nos enseña. Hechos 13:39. Y que por la ley, Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Qué significa que es evidente? Está a la vista, es evidente. Dice, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es mi oración hoy para ti? Y quiero que sea tu oración para mí. Que seamos un pueblo de Dios que vive por fe, que ha creído en Cristo. Mi amado hermano, reconozcamos nuestros errores y nuestros pecados. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, no lo confiesa el pastor, no, ni a ningún otro hombre, si no tiene ninguna edificación, eso, confiéselos a Dios. En oración, Señor, yo sé que esto está malo, yo sé que he fallado, perdóname. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿y para qué más dice? Y para limpiarnos de toda iniquidad. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo? Limpiarnos de toda iniquidad, para que habite en nosotros la plenitud de Cristo. Mi amado hermano, que tu vida sea de fe en el Señor Jesucristo. Oro para que tú todos los días sigas creciendo en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo. Y te ruego también para que tú ores por mí, para que yo también siga creciendo en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo, porque todos lo necesitamos. A ustedes que nos ven en línea, ¿cuál es nuestra oración como iglesia? Oramos por ustedes que sigan creciendo en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo, porque el justo por la fe es que vivirá. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra santa y bendita. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestras vidas sean edificadas en tu palabra y en tu verdad, y que podamos descansar en esa fe, Señor, la cual tú cuentas como justicia, esa fe que está apoyada en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo en nuestra vida. Sabemos que aquellas cosas que no te agradan, Señor, tú mismo, Señor, las removerás del camino, porque eres un Dios celoso que quiere lo mejor para ti. Nos encomendamos en tus manos de amor y de misericordia para que sigas perfeccionando nuestra vida. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, Señor, y ayúdanos siempre porque te necesitamos todos los días. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de darle el tiempo a los hermanos de la alabanza, queremos orar por nuestra hermana Lola, ¿verdad? Lola Murrieta, ¿verdad? Porque regresa al Ecuador, es cierto, ¿verdad? Vamos a orar por usted. Amén. Oremos todos, iglesia. ¿Le da vergüenza pasar aquí al frente para que oremos por usted o desde aquí oramos? Desde aquí oramos entonces. Oremos por nuestra hermana. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Lola Murrieta, Señor. Te damos gracias por este tiempo que le has permitido estar aquí.
Te pedimos que su edificación sea completa, Señor, y que en ella sigas manifestando tu gracia y tu favor. Acompáñale en este viaje, abre todas las puertas, Señor, para que llegue con bien y pueda regresar a los suyos, a sus seres queridos, Señor, y seguir reconociendo y disfrutando cada bendición y cada misericordia que tú le extiendes. Dale salud, dale fortaleza y dale la oportunidad cada día de conocerte más a través de tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ella y te damos gracias por todos los hermanos, rogando de tu bendición sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que tengan muy buena semana y que Dios me los bendiga.